bien el fin de por ahí, les queda un rato para descansar, pero también llegan a estudiar para el lunes. Bueno, les cuento que vamos a ver esta unidad de regulación térmica, quizás nos queda un poquito para ver para el martes, pero antes de arrancar, así queda claro, lo vuelvo a repetir igual al final, por las dudas que después se desconecte o reconecte alguien. Recuerden que el lunes tienen el examen de la unidad 18, 19 y 20, que van a rendir todos en la virtualidad, porque a ustedes la semana que viene no les toca la presencialidad, así que los rinden todos virtuales en su horario de clase. Y el martes, si bien nos va a quedar un pedacito de esta unidad, para terminar igual está agendado también el TP evaluatorio, ¿sí? O sea que el martes terminamos, nos conectamos un rato, terminamos de ver regulación térmica y después hacemos el TP de esta unidad. Es una unidad muy cortita, que me hace una conexión entre una estructura que ya vimos en sistema nervioso, que es el hipotálamo, pero además de eso me introduce algunos conceptos del sistema endocrino, que es la unidad que vemos a continuación, que es así, es como un poquito más larga y más intensa. Y la verdad es que uno dice, ¿por qué estoy viendo regulación térmica? Si en realidad hay un montón de funciones metabólicas que pueden ser importantes dentro del organismo y le dedicamos una unidad entera a regulación térmica. Pero la verdad es que para los mamíferos, en el grupo de animales en los cuales nosotros estamos, el gasto de energía metabólica que lleva a controlar y regular la temperatura para que siga estable es muy considerable, ¿sí? En ambientes muy fríos o en otros muy cálidos, en disipar calor y el riesgo de deshidratación es muy grande, o sea que son mecanismos muy importantes porque en realidad imprimen un gasto energético fundamental para los animales. Pero esta unidad en Curtis está orientada como todos los animales en general, después se mete mucho más en la parte de los vertebrados y ahí entraríamos nosotros. O sea que estamos viendo las estructuras o el mecanismo por el cual regulamos la temperatura a nivel general y después obviamente tenemos que saber bien cuál es el mecanismo que nosotros utilizamos. Y la realidad es que hablar de calor, o sea, hablar de la regulación de la temperatura en el cuerpo sin hablar de tasa metabólica es como que no se termina de entender, porque en los seres vivos yo mido la cantidad de calor que hay, la regulación de temperatura, en base a la velocidad a la cual yo puedo degradar determinados compuestos orgánicos para poder transformarlos en otra fuente de energía. Esto es lo que se llama tasa metabólica, o sea que genéticamente un individuo está condicionado a degradar un determinado compuesto a una determinada velocidad y eso es lo que se conoce como tasa metabólica. Quiere decir que yo voy a tener injerencia en la tasa metabólica dentro de los patrones de regulación térmica en un animal que lo controle, como un ave o un mamífero, porque voy a afectar también esta tasa metabólica. La verdad es que para medir, o sea, la temperatura del cuerpo, obviamente nosotros usamos un termómetro, pero para medir esta tasa metabólica hacemos una referencia de la cantidad de calor que se libera en el cuerpo para saber a qué velocidad se está produciendo esta degradación de este determinado compuesto. Y hay dos métodos que se denominan calorimetría directa e indirecta para poder medirlo en los organismos. Esto es común en algunos trabajos de investigación cuando yo quiero saber la producción de calor, no es un estudio que va a hacer un médico en un consultorio, sin embargo, en determinados casos se piden calorimetrías en los seres humanos cuando yo quiero estudiar si hay algún trastorno en esta tasa metabólica, sobre todo en una persona que tiene una patología previa o que es un deportista de competencia que hace muchos estudios de rutina, entre ellos ver cuánto calor se libera o qué metabolización hay durante el ejercicio, o sea, en movimiento y no pasivo. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre estos dos mecanismos? La calorimetría directa lo que mide es la cantidad de calor que está liberando un organismo, o en realidad, si yo hago calorimetría de cualquier otro, digamos, material y no solo de un ser vivo, igual mido la cantidad de calor que se disipa al medio. De hecho, lo que tienen acá es el dibujito de un calorímetro que yo estoy viendo, no sé, en cuánto tiempo se está degradando, por ejemplo, acá, no sé qué les ha puesto, un maní, por ejemplo, en cuánto se degrada el compuesto orgánico que tengo acá, y voy midiendo la cantidad de calor, ¿sí? Pero en los organismos se hace en una cámara, ahora les voy a mostrar una foto, como sería en el ser humano, y es como medio engorroso el proceso, porque meter a un tipo en una cámara, ver que la habitación tiene que estar completamente hermética, tener entrada y salida para poder medir en realidad el calor que está emanando el cuerpo, es bastante complicado y por eso generalmente se utilizan métodos de calorimetría indirecta, que si bien yo no estoy midiendo el calor, estoy midiendo algún equivalente. ¿Por qué? Los organismos aeróbicos, porque esto no vale para los anaeróbicos, tengo que usar sí o sí calorimetría directa, en los organismos aeróbicos, cuando yo hablo de producción de calor, significa que estoy metabolizando algo. Y metabolizar algo siempre requiere el uso de oxígeno. O sea,
yo absorbo oxígeno, hago el proceso de degradación y libero un proporcional de dióxido de carbono que va a ser directamente proporcional a la cantidad de energía que yo libero. Esto nosotros lo hemos visto en oxidación celular, ¿sí? O sea, siempre degradando, que sea un mol de glucosa, pero con una cierta cantidad de calorías y una cierta cantidad de dióxido de carbono. Y consumo una cierta cantidad de oxígeno. O sea, es una ecuación. Como es una ecuación matemática, tiene una relación fija y estable. Entonces, con la calorimetría indirecta, lo que yo pretendo es medir a través del oxígeno consumido o del dióxido de carbono liberado, hacer una equiparación de la cantidad de calorías que se han liberado. Este sería un método de calorimetría directa en un ser humano. Como yo les digo, tengo que meter un tipo en una cámara, que esa cámara esté cerrada hermética, que se pueda medir la entrada, la salida de calor y yo poder obviamente sacar, digamos, una estadística de la cantidad de calorías liberadas. Más fácil es hacer calorimetría indirecta, se puede hacer en reposo. Hay instrumentos en los cuales directamente se coloca en toda la cara para ver la emanación de dióxido de carbono o el consumo de oxígeno directamente con una mascarilla, esto en reposo, digo. Y por ahí también se pueden hacer estos mismos tipos de calorimetría indirecta, pero en personas en actividad o en movimiento, o sea, que estén, por ejemplo, en una cinta o haciendo ejercicio y yo mido la cantidad de dióxido de carbono liberado o de oxígeno consumido. Entonces, de esta manera podemos hacer una tablita en donde podemos estimar, ya sea por métodos de calorimetría directa o indirecta, el proceso de oxidación, cuánta producción de calor lleva, digamos, degradar. Por ejemplo, acá está comparado en miligramos de cada uno de estos compuestos orgánicos que son los nutrientes más comunes. Lo que yo quiero medir en realidad es el calor, y el calor, como ustedes saben, porque lo están viendo en física, se puede medir en joules, pero también se puede medir en calorías. En biología usamos mucho más el valor de calorías que joules. Y yo tengo un equivalente calórico de cada miligramo de compuesto que degrado. Fíjense que el hidrato de carbono y las proteínas tienen un equivalente de calorías por miligramo oxidado que es menos de la mitad que lo que yo obtengo degradando un lípido. A veces por ahí se toman como promedio, se pone 4 o 4,5 en este 9, o sea, se redondea al entero, pero se usan mucho estos números, 4, 9 y 4, o sea, fíjense, es más del doble la cantidad de calorías que yo libero con los lípidos. Y acá tiene una tabla comparativa, este cuadrito figura así, tal cual en Curtis, por eso se los he citado acá, de en las máquinas de calorimetría indirecta, cómo yo puedo buscar un equivalente de acuerdo a la cantidad, por ejemplo, de oxígeno que yo consumo o de dióxido de carbono producido a partir de la degradación de estos compuestos. Fíjense que incluso no hay una variación tan significativa, digamos, en la degradación de los lípidos en cuanto al oxígeno y al dióxido de carbono consumido por la cantidad de diferencia calórica que tiene la degradación. Eso quiere decir que yo, gastando prácticamente la misma energía en el interior del cuerpo y degradando un lípido, obtengo mucha más energía. Por eso son moléculas aptas para reservar energía. O sea, en menos espacio y en menos tiempo, con la compresión de todas las calorías que yo quiero en una molécula de lípido, va a ser más factible reservarlo ahí que en otro compuesto, ¿sí? Después, ¿por qué echo mano a un hidrato de carbono cuando degrado y necesito obtener energía y no una proteína? Si me dan la misma cantidad, porque esto, la referencia calórica, no es lo único que el cuerpo procesa cuando necesita energía. Yo sé que utilizo un hidrato de carbono como primer fuente de energía porque la moneda corriente en todo el cuerpo es el ATP. Y el ATP se consigue más fácil por la disponibilidad de enzimas que hay en el organismo a partir de nutrientes como la glucosa, ¿sí? Que es un hidrato de carbono. O sea, llegar de una proteína a todas las cadenas y pasos que yo necesito para obtener la energía, que quizás es la misma, pero los pasos son más engorrosos, hace que el organismo eche mano primero que nada a los hidratos de carbono para degradarlos y obtener energía, ¿sí? O sea que, ojo que una cosa es cuál es el nutriente que yo más utilizo como fuente energética y otra cosa es cuánta energía realmente me da la degradación de un compuesto. Además, las proteínas cumplen funciones estructurales muy importantes en el organismo, entonces yo cuando consumo proteínas trato de reponer estructuralmente al cuerpo en las cosas que le hacen falta y no utilizarla para energía. Si puedo utilizar otra molécula que es más fácil, tengo las enzimas más a mano y obviamente no cumplen una función estructural tan importante como lo son las proteínas. Bien, habiendo sondeado un poquito esto de tasa metabólica, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la unidad que estamos viendo que es de regulación térmica? Y en realidad tiene muchísimo que ver, porque la tasa metabólica tiene una relación directamente proporcional con la temperatura. Mientras más temperatura
haya, más rápida es esta tasa metabólica. Quiere decir que en un organismo, si yo quiero acelerar la tasa metabólica, el aumento de la temperatura lo posibilita, o si yo quiero disminuir la tasa metabólica, la temperatura también lo posibilita. Eso quiere decir que el ser vivo vive en una brecha de temperatura en donde la propia temperatura ambiental, que limita de alguna forma su temperatura del cuerpo, tiene una franja óptima de la tasa metabólica. Y uno dice, bueno, pero entonces la puedo acelerar todo lo que quiera aumentando la temperatura. No, porque nuestro cuerpo está formado por un conjunto, un montón de moléculas, de las cuales las reacciones químicas que ocurren en nuestros seres vivos, que ya sabemos que dependen de las enzimas, esas enzimas, que son proteínas, tienen una temperatura óptima en la cual van a funcionar. Si yo bajo mucho la temperatura del cuerpo, esa enzima directamente detiene el proceso fisiológico, o sea, ya no lo hace. Es como que es tan lento que es incompatible con la vida. Y por otro lado, si subo mucho la temperatura del cuerpo, esas enzimas, que son proteínas, pierden su configuración, ¿sí? Su conformación tridimensional, la estructura ternaria o cuaternaria, se desnaturalizan, y si se desnaturalizan, obviamente no pueden cumplir con su función, porque por más que tenga la cadenita de aminoácidos unidos entre sí, si no tengo en realidad la estructura, no puede cumplir con su funcionamiento. Entonces, la temperatura del cuerpo debe estar dentro de determinados parámetros para que la tasa metabólica también esté dentro de determinados parámetros, porque las enzimas trabajan en esa temperatura óptima. Y yo no puedo ni acelerarlas mucho, ni enlentecerlas mucho, porque eso es incompatible con las funciones de la vida, ¿sí? Entonces, podemos hacer una gráfica y evidenciar que al aumentar la tasa metabólica, siempre dentro de estos valores, digamos, estables, y relacionarlo con la temperatura ambiente, yo puedo ver que hay una gráfica que de forma exponencial me demuestra cómo al aumentar la tasa metabólica va aumentando paulatinamente la temperatura. ¿Sí? Esta gráfica se construye a partir de la ecuación propuesta por Arrhenius y en realidad dice lo mismo que estábamos viendo, ¿sí? A mayor temperatura, mayor tasa metabólica. Bien, ahora, ¿qué estrategias entonces tienen los animales frente a estos cambios de temperatura del ambiente? Porque acabamos de decir que necesita una temperatura estable, sin embargo, el ambiente no es tampoco tan estable. O sea, hay lugares en donde hacen 50 grados bajo cero, o hacen 50 grados por arriba del cero, 50 grados de calor, y no son temperaturas óptimas para los seres vivos. Entonces, ¿cómo hacen los seres vivos? ¿Qué estrategias se utilizan de acuerdo a la temperatura ambiente? Históricamente, a los animales se los dividió en poiquilotermos y homeotermos, ¿sí? Poiquilotermo es un animal que se definía como con temperatura corporal variable, a diferencia de un homeotermo que decía que mantenía su temperatura constante, como que uno andaba variando la temperatura y el otro no, y después dijeron, no, pará, no es el mecanismo, o sea, no es el animal que anda variando, sino que varía o no depende de lo que pasa afuera. Y se redefine esto y se utilizan otros términos que parecen como más o menos lo mismo, que es ectotermo y endotermo, para hacer referencia, pero ya más metiéndose en el propio animal frente al cambio ambiental, y dicen, el ectotermo en realidad es ecto porque su temperatura está controlada por una fuente externa o depende de una fuente externa. Si la fuente externa varía mucho, y bueno, entonces el animal va a tener que vivir en un lugar en el cual esté adaptado a esa condición, obviamente, de la temperatura externa. En cambio, el endotermo, al tener una temperatura corporal que controla por sus propios mecanismos de generación de calor, puede estar en un ambiente más variable porque tiene mecanismos para controlar el calor metabólico. Pero yendo un poquito más profundo y definiendo ya mecanismos más específicos, la nueva nomenclatura y la que adopta Curtis y la que ustedes tienen que conocer, y por eso figura en esta unidad, es la de termoconformador y termorregulador. Sin embargo, tengo que decirles que tampoco es que el libro tiene tanta coherencia, porque no es que en todas las unidades llama a los animales termoconformadores y termorreguladores. De hecho, en la misma unidad de Animalia estudiamos a los mamíferos y, bueno, no, estudiamos a todos los vertebrados en realidad comparados. ¿Se acuerdan que decían algunos que eran poiquilotermos, otros que eran, o les daba la clasificación de poiquilotermos y homeotermos, o en otra parte ectotermos y endotermos? O sea que, ojo, es como que tómenlo hasta cierto punto como una especie de sinónimos que se han ido cambiando a lo largo del tiempo y han metido como otro enfoque un poco más amplio. Y este es el más amplio de todos porque históricamente en las otras dos clasificaciones que vimos, por ejemplo,
dentro de los vertebrados, el pez, anfibio y reptil, junto con todos los invertebrados, estaban en este grupo. Fíjense, de poiquilotermos, que después se llamaron ectotermos y que ahora llamo termoconformadores. Y en teoría las aves y mamíferos eran las que anteriormente, de acuerdo a estas clasificaciones, se llamaban homeotermos, después se los llamó endotermos y hoy se los llama termorreguladores. ¿Pero por qué es importante esta nueva clasificación? Porque se ha dado cuenta que hay algunas especies de animales que decíamos no tienen ningún mecanismo para controlar, o en la primaria, en la secundaria nos dieron como los animales de sangre fría, como estos que estábamos viendo acá, y sin embargo vieron que algunos de ellos, no todos, algunos de ellos, tienen mecanismos específicos de control de temperatura. Entonces fueron incluidos en este grupo de termorreguladores como termorreguladores heterotermos, ¿sí? Entonces fíjense que voy a encontrar algunos de estos animales, pero que por procesos evolutivos han sido condicionados, ¿sí? O favorecidos para tener alguna estrategia específica para controlar el cambio de temperatura ambiental, van a estar en este grupo, y el termorregulador homeotermo es el homeotermo anterior o endotermo, que era el ave y mamífero que sí ya sabemos de hace un montón que tiene una estrategia como mucho más específica para controlar su temperatura. Entonces, en esta nomenclatura decimos que el termoconformador no presenta un mecanismo compensatorio que regule la temperatura corporal, solo va a tener un cambio conductual. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, un animal como por ejemplo un anfibio, como no tiene un mecanismo específico para controlar su temperatura, y bueno, es obvio que si yo utilizo el calor por evaporación para enfriar la superficie corporal, ese anfibio va a estar más metido en el agua, sumergido en el agua si hace mucho calor, y se va a salir un poquito cuando baje el sol, o si al revés, necesita calor, se va a acercar al sol, si hace mucho calor va a buscar un refugio en la sombra. O sea, la conducta migratoria, lógicamente, tiene que ver no con un patrón de regulación de la temperatura, sino aprovechar el calor de afuera. En el agua, sobre todo los peces que siempre viven en agua, hay una estabilidad en la temperatura mucho más grande que en los ecosistemas terrestres. Para que ustedes se den una idea, en el frío extremo y en el calor extremo, igual en el medio del océano, saliendo de la capita superficial, o sea, yéndome un poco más abajo, la variación de temperatura a lo largo de todo el año por ahí no varían 10 grados, 8 o 10 grados. Eso quiere decir que el agua en el océano, aunque haga un montón de frío, digo, ambiental en el aire, o un montón de calor, no hay mucha variación en ese agua. En cambio, en los ecosistemas terrestres, fíjense que hay días, por ejemplo, en pleno desierto pueden hacer menos 50 grados en la noche y en el día hacer 50 grados de calor. O sea, que pegue el sol de lleno, y en el otro que haya prácticamente no hay efecto invernadero porque en el desierto no hay nada, entonces nada retiene el calor y enfría muchísimo durante la noche. Entonces, esa brecha de 100 grados no es comparable con la brecha de 10 grados que puede haber en el ecosistema acuático. Entonces, ¿para qué evolutivamente un animal que vive en el agua o cerca del agua, como le pasa a estos individuos, que su temperatura, o sea, su medio ambiental está estable, ¿para qué van a gastar energía en regular su temperatura? La gastan en otra cosa. Por ejemplo, en reproducirse. Por eso un pez puede poner, dependiendo de la especie, de 100 a 200 huevos en una puesta. No existe ningún ave, ningún mamífero que puedan poner tantas crías de una. ¿Por qué? Porque están invirtiendo un montón de energía en controlar su temperatura, entonces no la pueden, por ejemplo, gastar en la reproducción, ¿sí? Generalmente los animales termoconformadores, al vivir en ecosistemas estables en la temperatura, pueden redirigir ese gasto energético en otra cosa, ¿sí? En otra cosa que no sea, obviamente, el control de la temperatura. Ahora, entonces, ¿qué diferencia hay entre estos dos? Entre los termorreguladores, que el heterotermo es aquel que tiene algún mecanismo de control que le puede servir o en un determinado tiempo, o sea, momento, por eso hay algunos que son heterotermos temporales, y otros en algunas regiones del cuerpo y no en otras, pero no siempre. Por ejemplo, un insecto generalmente no regula su temperatura y no utiliza energía para ello, pero hay algunos insectos, de acuerdo a las condiciones en las cuales vivan,
en el ambiente, y más porque sí hay algunos insectos que son terrestres y sufren estos cambios térmicos, que por ejemplo, no sé, en el invierno soportan o toleran el 80% o el 90% de su cuerpo congelado y redireccionan el calor únicamente, no sé, a los ganglios encefálicos o a los órganos vitales para poder seguir sobreviviendo, ¿sí? Entonces hay una redirección. Pero hay otros insectos que producen activamente alguna sustancia que le permita esto. Por ejemplo, secretan sorbitol o algún otro tipo de alcohol en el citoplasma de las células, de algunas determinadas células que quieren proteger, para que esas células tengan un punto de fusión, o sea, que se congelen a una temperatura mucho más baja. Entonces, al redirigir estos alcoholes que sintetizan, digo, activamente, pueden hacer que no se congelen células, no sé, de lo que serían los ganglios cefálicos, o sea, el futuro cerebro, y sí se congelen otras partes del cuerpo que son secundarias. Entonces quizás durante todo el invierno está congelado, pero claro, al congelar las patas o partes del cuerpo que al descongelarse pueden seguir funcionando, hay una redirección y un gasto metabólico que se da para la producción de sustancias que resguardan en realidad determinadas regiones del cuerpo. Y no pasa esto, o sea, nada más en los insectos, sino que hay otras formas o especies de seres vivos que también llevan a cabo este proceso, siendo incluso hasta anfibios. Las ranas también pueden soportar del 60 al 70% del peso de su cuerpo congelado, o pueden producir activamente alcoholes o grasas que sirvan como aislantes. Entonces secretan determinadas, digamos, en determinadas partes del cuerpo una región cargada de grasa que sirva como aislante, porque yo lo voy a resguardar, y en otra, si se congela no importa, o ese aislante también me sirve al revés, para no perder tanto calor. Por eso hay algunos que son regionales, o sea, en algunas partes del cuerpo o en algunos momentos, pero no siempre. Diferente es el ave y el mamífero, que siempre tienen un control de la temperatura durante todos los días de su vida y durante todas las células de su cuerpo, y tienen un centro de control térmico, que en las aves es la glándula pineal y en los mamíferos es el hipotálamo. Más allá de toda esta introducción que estemos dando, la verdad es que si bien en Curtis, si yo me meto, tengo toda una parte que me habla de los termoconformadores y toda otra que me habla de los termorreguladores, como nosotros estamos acá en el grupo de los mamíferos, la facultad les pide que solo analicemos las características específicas de estos termorreguladores homeotermos, o sea que no nos vamos a meter en los otros, se los estoy dando como ejemplo, pero no nos vamos a meter en las particularidades de los mecanismos que utiliza cada insecto, una ranita, lo que sea, porque en realidad vamos obviamente a estudiar más en profundidad al ser humano. Entonces, estos animales termorreguladores, en donde estarían las aves y los mamíferos y por ende nosotros, tienen procesos de generación de calor o de disipación de calor porque necesitan estar en equilibrio térmico con su cuerpo. ¿Por qué? Para que sus enzimas tengan la temperatura óptima y funcionen a la velocidad de la tasa metabólica que yo necesito para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales. O sea, forma parte de la homeostasis del organismo. Ese equilibrio térmico es una regulación entre los mecanismos que yo tengo para poder producir calor, que se llaman calor metabólico, y es la forma que yo tengo de generar calor, y además de eso, los mecanismos que yo tengo para disipar el calor que tengo. ¿De qué va a depender que yo genere calor o disipe calor? Y obviamente el gradiente térmico, o sea, la diferencia de la temperatura del cuerpo con el medio ambiente. Lógicamente, si un animal está en un ecosistema terrestre donde hace mucho calor, más calor que el que tiene el cuerpo, ustedes ya saben, porque lo han visto en física, que si hay dos cuerpos que tienen distinta temperatura, el calor obviamente tiende a viajar desde donde hay más temperatura hacia donde hay menos. Entonces, si estoy en un lugar donde hace mucho calor, el calor tiende a meterse. Como si se mete, me va a alterar mi propio equilibrio térmico, entonces pongo en ejecución mecanismos de disipación del calor. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a mi equilibrio térmico. Ahora, si estoy en un lugar en donde hace mucho frío y mi calor del cuerpo tiende a disiparse, lo compenso generando mecanismos de calor metabólico, o sea, produciéndolo para seguir en equilibrio térmico. O sea que esto es un juego entre lo que disipo y lo que genero,
O sea, haciendo un equilibrio todo el tiempo para que aunque la condición del ambiente modifique la temperatura, mi cuerpo siga estando en la misma temperatura estable, ¿sí? Para eso sirve el centro de control de la temperatura de todos los seres vivos que controlan, obviamente, esta temperatura. Para ello, hay algunos mecanismos, digamos, de transmisión de calor de forma pasiva, que el cuerpo también tiene que jugar con esto, porque yo digo, bueno, un animal como nosotros, que tiene un hipotálamo que controla la temperatura, genial. O sea, yo tengo todos mecanismos para aumentar la disipación, o para disminuir la disipación, o para aumentar la generación de calor, o para disminuirla. Pero hay procesos, estos son definidos desde la física, que yo tengo que conocer para ver a dónde ataco, digo, a dónde ataco en qué parte del cuerpo, para ver de qué manera disipo más calor o menos, o voy a producir más calor o voy a producir menos. Con respecto a los mecanismos de disipación, o sea, de esto que estábamos hablando acá, el calor metabólico lo genero, necesito un proceso activo, pero la disipación de calor, sí activamente yo puedo generar un mecanismo para disipar más o disipar menos, pero el disipar calor es un proceso pasivo, porque es un fenómeno físico. Y esa disipación de calor puede ser por conductancia térmica, significa contacto, ¿sí? Es como, no sé, yo tengo calor y me mojo la cara con agua fría, no sé, o me paso un hielo sobre la superficie de la piel, o sea, por contacto, obviamente el calor pasa de donde hay más a donde hay menos. Por eso cuando yo meto un cubito de hielo en una bebida que me estoy tomando, lo que estoy haciendo es pasándole el calor de la bebida al cubito de hielo, ¿para qué? Y para que entre en el proceso de, o sea, el hielo en realidad entra en el proceso de fusión, y al fusionarse, pero liberar en ese cambio, digamos, de estado, consume energía y termina enfriándome la bebida, cuando en realidad es que el calor de la bebida pasó hacia el cubito de hielo. Bueno, eso es contacto, conducción térmica. Cuando hay radiación, es cuando la emisión del calor se da en forma de ondas electromagnéticas, como por ejemplo cuando yo tiendo la ropa al sol. No tengo contacto de algo caliente a través, o sea, que pasa, digamos, al agua que está en la ropa para que se seque, digamos, o sea, se evapore. En realidad lo que estoy haciendo es que ese rayo impacte y que ese impacto haga movimiento de las moléculas de agua, y al mover mucho entran de estado líquido a estado gaseoso y se evaporan. O no sé, o calentar algo en un microondas, ¿sí? Pasa lo mismo. O sea, la radiación hace que aumente la energía de las partículas que hay entre medio, y esas partículas al excitarse y aumentar su energía interna cambian de estado, o por lo menos aumentan de temperatura, ¿sí? Pues puede no haber un cambio de estado, como cuando yo meto la comida al microondas, pero sí las partículas se excitaron y por eso tienen más energía interna y por ende subieron su temperatura. Y el último proceso de disipación de calor pasiva, que es el que más utilizan los seres vivos cuando quieren disipar calor, es el mecanismo de evaporación. La evaporación es un proceso de enfriamiento por el cambio de transformación del agua. ¿Por qué? El agua, cada gramo de agua, necesita 585 calorías para cambiar de estado. Cuando yo lo único que quiero hacer es evaporar agua, o sea, por ejemplo, no sé, si estoy calentando el agua para meter, no sé, los fideos, estoy haciendo un mecanismo, ni siquiera es que me importa la evaporación, necesitaba aumentar la cantidad de calor que tenía el agua, pero al fin y al cabo, si supero el límite o lo paso, se va a evaporar. Pero el organismo, ¿sí? El organismo, cualquier ser vivo, al tener agua en la superficie del cuerpo, ese agua, cuando hace calor, si el calor de mi propio cuerpo invierte esa energía, 585 calorías por cada gramo de agua, hace que esa energía la consuma ese gramo de agua, pierdo el agua porque se evapora, pero mi piel está perdiendo 585 calorías por cada gramo de agua que evapora. Por eso, los seres vivos utilizan tanto este mecanismo, y un termo conformador, no regulador, tiene que usar agua externa, como usa un anfibio, como dijimos, el anfibio se acerca a un ecosistema acuático, entonces se moja el cuerpo y gracias a eso el calor que hay afuera evapora el agua del cuerpo, pero no está haciendo que se me meta adentro, digamos, o sea, que por diferencia térmica entre al cuerpo. Bueno, en el caso de los animales terrestres, como la mayoría de las aves y los mamíferos, como esto es muy difícil porque en los ecosistemas terrestres muchas veces hay carencia de agua, entonces el organismo es el que invierte el propio agua del interior para poder hacer este fenómeno de evaporación.
a través de la transpiración, a través del jadeo, bueno, a través de distintos mecanismos, a través de la misma saliva en la superficie corporal, por eso hay animales que se lamen el cuerpo, o sea, con distintos mecanismos yo logro mojar la superficie corporal y gracias a eso perder o disipar calor por evaporación. Nunca se olviden, cuando hablamos de estos mecanismos, que si bien a mí lo que me preocupa es la disipación del calor, disipar calor, como el mecanismo más común es la evaporación de agua, yo tengo que hacer una asociación en mi cabeza que cuando hace frío, yo tengo que generar mecanismos para aumentar la producción de calor. Pero cuando hace calor, lo que a mí me preocupa es aumentar los medios para disiparlo, pero como la más eficiente es la evaporación, siempre en mi cerebro tengo que relacionarlo con la carencia de agua, o sea, con la deshidratación. O sea, no me deshidrato por disipar calor, tengo otros mecanismos para disipar, pero uno de los más eficientes es la evaporación. Entonces, si quiero disipar más calor, necesito más cantidad de agua. Y eso es lo que por ahí lleva, cuando hace mucho calor, al proceso de deshidratación, ¿sí? Porque se utiliza este mecanismo más que cualquiera, con respecto al medio. Y tampoco se olviden que es muy importante que cuando yo hablo de la temperatura ambiente, hablo de la temperatura ambiente, pero con respecto a la superficie corporal, que es el medio en el cual yo tengo contacto para poder disipar calor o para que el calor que esté afuera se meta, digamos, al cuerpo. Y la superficie corporal no tiene la misma temperatura que el interior del cuerpo. Si fuera así, nuestra temperatura media es de 36 grados y yo hasta 36 grados en el ambiente no debería sentir calor. Sin embargo, hacen 30 grados, 32 grados y yo me estoy muriendo, cuando en realidad mi cuerpo está más caliente. Claro, sí, está más caliente en la parte interna y hay una regulación de los centros, digamos, internos del cerebro que regulan el interior de cada uno de los órganos, pero la superficie corporal siempre tiene que estar más fría porque es el punto de contacto para disipar. Si yo tengo la temperatura, o sea, la superficie del cuerpo mucho más elevada, no tengo una superficie para disipar calor que va, el resultado de eso es lo que me va a llevar, digamos, más posibilidad de regular la temperatura interna de cada uno de los órganos. Así que ojo, porque la temperatura de la superficie corporal tampoco es que sea la misma con respecto al interior. El centro de control de la temperatura de los mamíferos, como les dije recién, es el hipotálamo. Este hipotálamo es lo que se conoce como termostato fisiológico de los mamíferos y regula, a través de termorreceptores, que son receptores térmicos en su interior, regula los distintos mecanismos que van a llevar a cabo procesos de, digamos, ingreso de calor o salida de calor. Algunos de producción activa de calor, como por ejemplo esto que están viendo acá, que son respuestas voluntarias o involuntarias en la musculatura esquelética, que se llama termogénesis, o sea, génesis siempre es generación de temperatura o generación de calor, tiritante. Le han puesto ese nombre en realidad porque, para que se acuerden, el músculo esquelético es el que me lleva como a tiritar cuando hace mucho frío, vieron como que hay una respuesta involuntaria, pero también hay una voluntaria del músculo, porque cuando hace frío uno también hace movimientos, o sea, hace movimientos o se frota las manos, o sea, hace movimientos mecánicos voluntarios para tratar de aumentar el calor. Y hay otros procesos que se llaman termogénesis no tiritante, porque no es a través de los músculos, que son todas aquellas glándulas de las cuales la tiroides es como la más protagonista, que pueden aumentar la tasa metabólica, y si yo aumento la tasa metabólica, como ya dijimos, como es la velocidad de degradación de los compuestos orgánicos, si degrado más compuestos, obviamente voy a producir mayor cantidad de calor. Entonces, el hipotálamo media el control, tanto no tiritante como tiritante, pero procesos de generación de calor, que sería termogénesis. Pero el mismo hipotálamo también controla otros procesos a través del sistema nervioso autónomo, que no son mecanismos, digamos, para producir calor, o sea, para aumentar la tasa metabólica, sino mecanismos para disiparlo. Entonces, una cosa, como les decía yo recién, es cuál es el calor metabólico, o sea, todo el calor que yo puedo producir, aumento o disminuyo esa variable, pero también puedo aumentar o disminuir los parámetros que controlan la disipación de calor. Por ejemplo, la sudoración, ¿sí? Hace más calor, necesito disipar más calor, sudo más. Por eso sudamos más en verano que en invierno, ¿sí? La piloerección crea un colchón de aire aislante y también evita
Obvio, evita la disipación de calor y evita que se meta también, pero en realidad como lo que yo no quiero es perder calor cuando hace mucho frío, por eso se erizan los pelos en los animales, y en las aves pasa más o menos lo mismo con las plumas, por eso nos queda a nosotros el resabio. Vieron que cuando hace frío tenemos como la piel de gallina, no sirve para una mierda la piel de gallina en nosotros, porque no creamos un colchón de aire porque no tenemos pelo, pero se piensa que es como un resabio evolutivo de los animales peludos, o sea, de los mamíferos que sí son peludos, porque el mamífero, gracias a, digamos, al aumento de ese colchoncito de aire aislante por la piloreacción, pierde menos calor, ¿sí? Se hace mucho frío en el ambiente, pierde menos calor. Y lo mismo pasa con contraer o dilatar los vasos. No se preocupen que este esquema vamos a desglosarlo uno por uno el martes y vamos a ver cuáles son punto por punto todos los mecanismos que generan calor, punto por punto todos los mecanismos que, digamos, llevan a la disipación de calor. Pero es importante ver también que este termostato, o sea, el hipotálamo, es el centro regulador de la temperatura del cuerpo en los mamíferos, por ejemplo nosotros, que fija una temperatura que nosotros va más o menos de 36 a 37 grados, y cuando yo me escapo de esa temperatura, o sea, aumenta ese parámetro, yo digo que el cuerpo tiene fiebre. Ahora, esa fiebre no es que el termostato funciona mal, es que el termostato colocó un punto más elevado de temperatura por algún motivo. ¿Cuál es el motivo más general y cuál es el fundamento evolutivo por el cual el termostato, o sea, este hipotálamo, fija una temperatura mayor cuando encuentra algo raro dentro del cuerpo, que eso algo raro o ese microorganismo al subirle la temperatura crea un hábito más inhóspito para que no pueda desarrollarse? Entonces, no es que cuando tenemos fiebre el cuerpo funciona mal, está activando un mecanismo de defensa porque hay algo que le está diciendo, che, si no estamos bien acá, si yo subo la temperatura, voy a crear un hábito que va a ser más inhóspito para el desarrollo de estos microorganismos. Claro, también es más inhóspito para nuestras propias células, entonces el termostato, o sea, el hipotálamo, que forma parte del cerebro reptiliano, o sea, digamos, del sistema límbico, es como bastante más precario, tampoco es que lo puedo dejar actuar y digo, bueno, voy a dejar la fiebre hasta que se vaya sola. Porque si el termostato fija una temperatura en 42 grados y yo no hago nada para ayudar controlándolo, y bueno, sí, quizás el termostato está en 42, pero hace mal para los microorganismos y también para nosotros, y podemos entrar en un shock térmico y cagarnos muriendo. Y más si son personas como mucho más débiles por ahí en su sistema inmunológico, como un niño o como un anciano, en donde tengo que controlar mucho esto. No solo esto, porque de un shock térmico, sino que el aumento de la temperatura del termostato dice que ahora yo, en vez de todos estos mecanismos que hablamos recién, todos estos que vimos recién, en vez de ejecutarse cuando hay 36 grados, supongamos que yo los fijé a 42. ¿Qué quiere decir eso? Que por más de que mi cuerpo yo lo sienta en la superficie corporal recaliente, en realidad, y yo tengo una temperatura más elevada, en realidad mi cuerpo, por ejemplo, si el termostato fijó la temperatura en 42, pero yo tengo 40 grados de fiebre, quiere decir que mi cuerpo todavía está leyendo que yo tengo que seguir produciendo calor. Por eso la persona que tiene fiebre tirita, ¿sí? Empieza a tiritar, sigue produciendo mayor cantidad de calor, se acelera, da taquicardia, ¿sí? Da aumento de la, digamos, de la respiración, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria porque estoy acelerando la tasa metabólica. Está como todo full, como produciendo un montón de calor como si afuera hiciera un frío de la mierda. Es más, cuando empieza a bajar la temperatura de este hipotálamo, es como que el cuerpo lee inmediatamente una descarga que tiene que liberar y liberar y liberar un montón de calor y disiparlo. Por eso sudamos tanto, por eso la persona que le está bajando la temperatura cuando tiene fiebre tiene una sudoración profusa. Entonces encima, no solo tengo que cuidar a una persona que tiene fiebre de que no le dé un shock térmico, sino que en cada uno de esos picos y bajadas de temperatura va a sudar de más y se puede deshidratar, que es uno de los riesgos también más grandes. Entonces, la fiebre se controla, ¿sí? No es que tengo que bajarla sí o sí. No, tengo que siempre estar dentro de determinados parámetros porque la fiebre no es mala en sí, pero puede dañar la estabilidad del cuerpo y por eso necesita controlarse. Chicos, yo les hice ver un videito de fiebre que me hablaba de un montón de factores para que ustedes vieran la complejidad y aparte anticipen algunos, digamos, datos que vamos a analizar en inmune, porque volvemos a ver fiebre
en sistema inmune porque forma parte de los mecanismos de defensa. Pero no me tengo que olvidar que la fiebre siempre se da con un caminito, ¿sí? Y este es el caminito que me postula Curtis. ¿Hay otras formas de generar fiebre que no sean así? Sí, las hay, pero la vía más común de producción de la fiebre, y como ustedes se lo van a tomar, hay una sustancia generadora de calor, el prefijo piro significa fuego, entonces génesis de fuego, de calor, que viene de afuera o es exógeno, son cualquier tipo de polisacárido que yo puedo encontrar en un microorganismo. ¿Sí? Y no solo microorganismos, sino cualquier agente patógeno, porque un virus también lo puede producir. Entonces, la cápside de un virus o la pared celular de una bacteria o de un hongo o de un protista, bueno, lo que sea, de cualquier microorganismo, libera sustancias que son tóxicas, por eso se llaman endotoxinas, y que al dar vuelta por nuestro sistema circulatorio es detectado por nuestras propias células del sistema inmune. Esas células del sistema inmune secretan otros mediadores del sistema inmunológico que actúan como pirógenos endógenos. Y esos pirógenos endógenos son los que llegan al hipotálamo y el mismo hipotálamo libera prostaglandinas para que esas prostaglandinas medien los mecanismos de aumento de la temperatura de ese termostato. O sea, estas prostaglandinas marcan determinados cúmulos de células en el hipotálamo para que hagan cada una de ellas esto, ¿sí? Vaya una y libere esa prostaglandina, aumentó la liberación de la hormona que va a controlar la liberación de más T3 y T4, otra va a estimular la conexión nerviosa para que vaya al músculo y genere el aumento de la actividad voluntaria o involuntaria, bueno, lo que sea, digamos, para aumentar la producción de calor, ¿sí? ¿Alguna duda? No se me durmieron. No, profe, No, yo profe. ninguna. Bueno, como les digo, todos los mecanismos específicos que cumple, obviamente, el hipotálamo para llevar a cabo este proceso, que sería todas las adaptaciones al frío y al calor, o sea, todo lo que hace el cuerpo cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, van a ser los temas que vamos a terminar de ver el martes, pero como es cortito, y esta unidad en sí es cortita, el martes sí o sí hacemos el TP. Si no llegamos a corregirlo, vemos, quizás corregimos una parte o les dejo el videíto o tratamos de hacer todo, pero el martes nos conectamos, o sea, vemos esta última parte y hacemos sí o sí después el TP. ¿Por qué les digo el martes? Porque acuérdense que el lunes rinde. Entonces, lunes examen, martes terminamos regulación térmica y hacemos el TP evaluatorio. Bueno, si no hay preguntas ni dudas, entonces los